Problema 1, apartado 1 del examen del segundo parcial del curso 2002-2003. Nos dan la función f definida de R en R tal que f de x es igual a menos x cuadrado más 9, la partición P 0, 1, 3 del intervalo 0, 3 y nos piden que calculemos la suma superior e inferior de Riemann de f asociada a dicha partición. En primer lugar, vamos a dibujar nuestra función f y después nos restringiremos al conjunto, al intervalo 0, 3, que es donde vamos a trabajar. Para dibujar f de x igual a menos x al cuadrado más 9, en primer lugar observemos que es como es un polinomio de grado 2, tendremos una parábola. Entonces, en primer lugar, calculemos el vértice o la coordenada x del vértice. La coordenada x del vértice es menos b partido por 2a, donde a es el coeficiente de x cuadrado y b es el coeficiente de la x. Como no hay x, tendremos que en el numerador sería menos 0 y en el denominador 2 por a, que es 1, menos 1, que es el coeficiente de x al cuadrado. Y esto nos queda 0 partido de menos 2, que es 0. Luego la x coordenada del vértice es 0. Entonces dibujamos una tabla, ponemos 0 y entonces cogemos, observemos que nos interesa sobre todo el intervalo 0, 3, la partición es 0, 1, 3, entonces vamos a coger por arriba los puntos 1 y 3 y entonces por abajo cogemos menos 1 y menos 3. Hemos puesto estos puntos porque después nos va a hacer falta conocer sus imágenes, entonces aprovechamos ya para ponerlos. F de menos 3, sustituimos una función menos 3 al cuadrado más 9, que es menos 3 al cuadrado es 9, más 9, que es 0. F de menos 1, menos 1 al cuadrado más 9, que es menos 1 al cuadrado, que es 1, más 9, que es 8. Finalmente, f de 0 es menos 0 al cuadrado más 9, que es 9. Entonces esto sería 8, 9, y por simetría se pueden calcular también, esta imagen sería 8 y esta imagen también sería 0. Entonces dibujamos nuestra gráfica. Y tendremos 0, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pues 0, 9 es un punto de la gráfica. Después tenemos el 1, 8, sería este de aquí. Y el menos 3, el 3, 0 y 3. Por la parte derecha pues tendremos lo mismo. Aquí menos 3, 0 y menos 1, 8. Entonces dibujamos la gráfica y nos quedaría pues esta parábola. A nosotros nos interesa el intervalo 0, 3, que es este de aquí, es este de aquí. Tenemos la partición 0, 1 y 3. En primer lugar, para la suma, por ejemplo, inferior, consideramos, en primer lugar, el subintervalo 0, 1 y después el subintervalo 1, 3. Subintervalo 0, 1 sería de este aquí hasta aquí. Y para la suma inferior tenemos que coger el valor más pequeño que toma la función. Como es decreciente, el valor más pequeño lo tomaría en el 1. Entonces consideraríamos este rectángulo. Y después en el intervalo 1, 3 tenemos que considerar la gráfica en el intervalo 1, 3. Como vemos es decreciente. Luego el valor más pequeño lo toma en el 0, que es 0.
Luego aquí tendríamos, por una parte, este rectángulo y por otra parte, este rectángulo que tiene altura 0. Luego, la suma inferior de Riemann de f en dicha partición, asociada a dicha partición, sería la suma del primer rectángulo, sería la base, observemos la gráfica, es 1, por la altura, que en este caso es 8, sería f, como esté creciente, f de 1, más, y ahora sería el área de la base, entre 1 y 3 es 2, por, y aquí la altura, como esté creciente, sería 0, es la imagen del 3. Ya sustituimos, aunque ya podríamos haber puesto en el paso anterior f1 y f3 lo que valen. Entonces esto nos queda 1 por f de 1, que es 8, más 2 por f de 3, que es 0. Luego la suma inferior es 8. Y ahora vamos a pasar a calcular la suma superior. Vamos a borrar en la gráfica. Y los intervalos, los subintervalos inferiores son el mismo. Pero ahora, en cada subintervalo tenemos que considerar para la suma superior el supremo. Entonces, borramos también aquí, en la base, aunque bueno, sí, eso lo vamos a dejar porque son los mismos subintervalos. El primer subintervalo, desde 0 hasta 1, consideramos el supremo de la gráfica, o sea, el supremo de la función en 0, 1, como la función esté creciente, se alcanza en el valor 0. Entonces tendríamos este rectángulo. Y ahora, en el subintervalo 1, 3, que tenemos aquí, ¿en qué valor toma la función en qué valor toma la función su valor más alto? Pues sería como este creciente en el primero de los valores, en 1. En este caso tendríamos este rectángulo. Luego, en nuestro caso, la suma superior de f asociada a la partición P sería, en primer lugar, el área, de este rectángulo más el área de este otro rectángulo. Del primer rectángulo, la base mide 1, del segundo mide 2 como antes. Pero ahora, la altura de este primer rectángulo sería la imagen de 0, porque es el supremo en el intervalo 0, 1, y como esté creciente se alcanzará en el primer valor. Y para el segundo intervalo, el supremo en el intervalo 1, 3. Como la función esté creciente en este intervalo, se alcanzaría en 1. Luego, esta altura, la altura de este rectángulo, es f de 1. Si sustituimos, tendríamos 1 por f de 0, que es 9, más 2 por f de 1, que es 8. Y esto nos queda 9 más 16, que es 25. Bueno, el problema ya estaría acabado. Recordemos algunas cosas, pues que siempre la suma inferior de Riemann de una función positiva en un intervalo y asociada a una partición es menor o igual que la integral entre 0 y 3, donde son los extremos del intervalo de f de x, en nuestro caso es menos x al cuadrado más 9, y esto es menor o igual que la suma superior de f en la partición P. Se puede comprobar que esta desigualdad es cierta, pues calculando esta integral, que es muy sencilla de calcular, y viendo que se encuentra entre 8 y 25.